Buenas noches, Dios les bendiga, familia en Cristo. Vamos a concluir nuestra lectura en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a finalizar los versículos 48 hasta el 59. Entonces concluimos lo que es el capítulo 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Los que no pueden dar razón de su error siempre acuden al insulto como último recurso, y es lo que estaban haciendo aquí los escribas y fariseos en esta ocasión, llamándolo un samaritano. De una manera lo estaban exponiendo a la mala voluntad del pueblo, tratando de ponerlo en mal con el pueblo, porque no había nombre peor que se le podía poner a una persona. Muchas de las veces lo llamaban Galileo, y esto era equivalente como si le estuvieran llamando a una persona despreciable, pero ahora le llaman samaritano y tratando de acusarlo de ser una persona mala, queriendo desacreditarlo. Mira, llegaron a tal punto que también llegaron a decir que tenía demonio y que estaba trabajando con el diablo. Imagínense qué blasfemia estaban estas personas diciendo a Jesús. Le acusaron de que estaba poseído por un demonio, un espíritu inmundo, queriendo hacerlo parecer como una persona paranoico. En fin, lo que querían hacer era desacreditar a Jesús, como diciendo: nosotros tenemos la razón, que tú eres samaritano, que tú tienes un demonio. Pero mira la respuesta de Jesús en el versículo 49. Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Veamos la mansedumbre y la misericordia que se reflejan en la respuesta de nuestro Señor Jesús. No responde nada al insulto de samaritano, sino que niega la acusación de que decían que tenía demonio. Él dijo claramente: yo no tengo demonio. Era como decir: la acusación que ustedes están haciendo es injusta. Ni estoy poseído del demonio, ni tengo pacto con él. Él hace claro que su intención sincera es la siguiente: honrar al Padre. Siempre Jesús buscó honrar al Padre, darle gloria al Padre, cumplir con la voluntad del Padre. Cada vez que hablaba decía: yo solamente hablo lo que el Padre me dijo que hablase. Yo solamente estoy haciendo lo que el Padre me dijo que hiciera. Pero él fue deshonrado como nadie jamás lo había sido. Porque aun cuando Dios nos ha prometido que Él va a honrar a quienes le honran, nunca ha prometido que los hombres vayan a honrar los que honran a Dios. La Biblia dice: Dios honra a los que le honran, pero jamás dice que Él va a hacer que los hombres también honren a aquellos que honran a Dios. Vemos lo contrario. Cuando una persona dice honrar a Dios, querer basarse en los principios de Dios, se llegan a burlar del empresario: no, pues haz fraude, mira, haz esto, mira, tú no seas tan honesto, miente, haz esto. Entonces, y cuando uno que teme a Dios dice: ¿sabe qué? Yo no necesito mentir, yo no necesito hacer fraude, no necesito decir mentiras en los formularios, yo voy a hablar la verdad. Entonces lo ven mal, ¿verdad? Se burlan, dicen: estás loco, mira, ¿qué te pasa? Pero Jesús estaba haciendo claro: mira, yo vengo a honrar al Padre. Ustedes me están deshonrando, me están faltando el respeto, pero yo vengo a hacer la voluntad del Padre y glorificar al Padre. Él claramente lo expresó de esa manera, sin insultarles, sin decirles mentiras, sin tratar de ir a los insultos, porque muchas veces, tristemente, cuando nos insultan, en vez de responder como Jesús, en ser manso, en ser misericordioso y aclarar: mira, lo que ustedes están haciendo es injusto, están haciendo acusaciones falsas, muchas veces
Cuando nos insultan, insultamos para atrás. Cuando hablan mal de nosotros, hablamos mal para atrás. Entonces, somos llamados que cuando nos bendicen, cuando nos maldicen, debemos bendecir. Eso es lo que Dios nos llama a bendecir. Cuando nos persiguen, orar por ellos. Cuando nuestros enemigos nos odian, amarlos. Y solamente con la ayuda de Dios, por medio del Santo Espíritu, es que podemos lograr y ser esto. Ahora mira lo que dice el versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Jesús no estaba buscando los respetos, ni los halagos, ni la alabanza de los hombres, pues sabía que Dios honra a quienes no buscan su propia gloria. Por eso la humildad va delante del verdadero honor, el ser humilde, el no creerse superior, el no menospreciar. Tampoco se vengó de las afrentas que le hacían los hombres, las palabras, las cosas que estaban diciendo de él. Él no se vengó, él no pagó el mal con otro mal. Al contrario, apeló a la confianza que tenía en el Padre, ¿verdad? Si usted y yo, en situaciones donde nos atacan injustamente, hablan injustamente de nosotros, dicen mentiras de nosotros, hay que apelar a Dios con humildad, esperar, ¿verdad? Con paciencia, y vamos a encontrar para nuestro consuelo que Él es el que va a tomar la causa en sus manos. ¿Y para qué vengarnos nosotros? Dice su palabra que mía es la venganza. No debemos vengarnos nosotros, solamente dejarlo en las manos de Dios. Eso es lo mejor. Versículo 51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Guardar la palabra aquí significa escuchar las palabras de Jesús y obedecerlas. Escuchar las palabras de Dios, escuchar la Biblia y obedecerlo. Somos llamados a no nomás ser oidores, no nomás escuchar lo que la Biblia nos dice, sino somos llamados a ser hacedores, ponerlo en práctica. Muchas veces el error de personas en las iglesias que se creen superiores a otro, yo me sé tantos versículos, que yo sé tanto doctrina, yo sé el griego, el hebreo, y esas cosas, si lo saben, muy bien, eso es un beneficio. Pero hay personas que al saber eso se creen superior, se creen mucho mejor que las demás personas. Y la cosa es, lo más importante que Dios pide de nosotros es que pongamos por obra su palabra, que obedezcamos lo que Él nos dice por medio de su palabra. Cuando Jesús dice que el que guarda su palabra no morirá, no habla de la muerte física, más bien está hablando de la muerte espiritual. Sin embargo, incluso la muerte física al final será vencida, ¿verdad? Porque los que seguimos a Cristo resucitaremos para vivir eternamente con Él. Si Dios no viene por su iglesia y morimos creyendo en Cristo, habrá un día en el cual resucitaremos y viviremos por la eternidad con Él. Entonces, el verso 52 nos dice, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Los judíos estaban pensando en la muerte física, pero el énfasis que Jesús estaba haciendo era en la muerte espiritual. O sea, la separación de Dios por el rechazo de su Hijo y de su enseñanza. Verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te crees? Verso 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Como el Padre glorifica al Hijo, aquellos que le rechazan no pueden tener el razón de hacerlo. A pesar de aparentar que reverencian a Dios, a pesar de decir, no, Él es nuestro Dios, el hecho de que estaban rechazando a Cristo estaba siendo evidente y hacía claro
que en realidad al Dios al cual ellos servían no era el Dios de la Biblia, no era el Dios de las Escrituras. Y esto nos pasa muchas veces en las iglesias cristianas, que las personas crean un concepto de Dios cómodo a su condición. Oh, mi Dios no me haría eso, no, sí, la Biblia dice eso, pero no, yo no pienso, yo creo, yo siento. Mira, es un grave error crear en nosotros mismos un Dios a nuestro gusto. ¿Qué hace el ateo? Niega a Dios rotundamente, dice que Dios no existe, pero en lo más profundo de su corazón sabe de que Dios existe, pero prefiere creer que no, para poder vivir cómodamente y seguir en sus pecados y no tener que dar cuentas a nadie. Pero al final de cuentas, Hebreos nos dice que está establecido a los hombres, a las personas, al ser humano, que muera una sola vez y después enfrentar el juicio. El necio en su corazón dice: no hay Dios, Dios no existe. La realidad, al solamente ver a nuestro alrededor la creación divina de Dios, los cielos, la tierra, el firmamento, las estrellas, todo lo que Dios creó, es un testigo, es una evidencia clara, visible, de que hay un creador. Y nosotros no creemos en la teoría ¿verdad?, de la gran explosión, que las partículas empezaron a desenvolverse y convertirse en diferentes, ¿me entiendes? No, simplemente creemos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en el capítulo 1 nos describe: dijo Dios y fue la luz, que sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: divídense las aguas de la tierra, y se dividieron, y se crearon los mares, se creó la tierra, y todo lo que Dios decía, los árboles que dieran su diverso género de frutos, las especies, su diverso género de especies, todo fue creado por la palabra creadora de Dios. Entonces, con eso en mente, debemos nosotros reconocer que si nosotros rechazamos a Cristo, no podemos decir que honramos a Dios. Si nosotros, o es más, por ejemplo, como dice Primera de Juan capítulo 4, que si decimos amar a Dios, pero odiamos, menospreciamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Porque ¿cómo vamos a odiar las personas que vemos, y al Dios al cual no vemos, decir que lo amamos, pero estamos odiando a las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, o cualquier persona que esté a nuestro alrededor? La cosa es que estas personas decían servir a Dios. La triste realidad, el hecho que rechazaban a Cristo, el hecho que rechazaban a aquel que fue enviado por Dios. Y en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se anunciaba, y aún Moisés dijo que Dios levantará dentro de tus hermanos a un profeta, hablando de Jesús. Y aún así, con las Escrituras, aún así con las profecías de Isaías, aún así con todo eso, lo negaban, lo rechazaban, no querían escucharlo, le decían que tenía demonio, lo insultaban. Imagínense, lo estaban deshonrando, pero decían honrar a Dios. Y eso no podemos hacer nosotros, los que nos llamamos cristianos. No podemos decir que somos cristianos y estamos menospreciando a las personas, faltándole el respeto a la gente, sin importar qué es lo que creen, porque aunque alguien no crea como yo, no me da razón para insultarlo. Si alguien cree o vive un estilo de vida que no me agrada a mí, que es abominable y a Dios no le agrada, no me da lugar a mí al faltarle el respeto, a insultarle o a maltratarlo. Simplemente soy llamado a proclamar la verdad de Dios, amar a las personas, amar al prójimo, si es que en verdad yo amo a Dios. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy muy en cuenta. No podemos decir honrar a Dios y menospreciar a las personas. Tenemos que ser, verdad, nosotros personas que en realidad practican lo que predicamos. Tristemente muchas veces no sucede, no pasa eso. De labios: oh, soy cristiano,
Oh, y hay en la iglesia levantando las manos y llorando y todo, pero en las casas gritando y golpeando y maldiciendo y haciendo muchas cosas. Eso no va, eso no es correcto. Yo no puedo hacer eso, aunque yo diga, y si eso fuera algo que yo estuviera haciendo y en la iglesia levantando mis manos y predicando la Biblia y en mi casa maltratando a mis padres, maltratando a mis hermanas, faltándole el respeto a mis vecinos, faltando el respeto a mis compañeros de trabajo, no importa cuántas veces yo diga ser cristiano o cuántas veces yo diga que yo honro a Dios, estoy mostrando con mis acciones que es todo lo contrario, que yo no estoy honrando a Dios o estoy honrando al Dios que yo mismo he creado a mi conveniencia. Y créeme, eso es algo que no debemos de hacer. Eso es lo que habían hecho estas personas. Ahora vamos a concluir versículo 55. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Aquí el número 50 no es un estimado de la edad de Jesús, porque la palabra claramente nos decía que él tenía por lo menos unos 30 años cuando inició su ministerio. La referencia más bien es hacia el contexto de una sociedad donde se ofrecía respeto a los mayores. Jesús, según los judíos, era demasiado joven para haber alcanzado el nivel de espiritualidad y profundidad que él reclamaba para sí mismo. No podían creer, ¿cómo es posible? Tú estás demasiado joven para saber todo lo que tú sabes. Y sabemos, ¿verdad?, que lo menospreciaban, no querían darle el honor que se merecía. Verso 58, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es una de las declaraciones más poderosas que Jesús expresó. Cuando dijo que existía desde antes que naciera Abraham, antes de Abraham yo era. Sin duda, proclamaba su divinidad. Decía, ¿verdad? No solo dijo que existía desde antes de Abraham, adoptó el nombre santo que Dios usó cuando se reveló a Moisés en Éxodo 3:14, diciendo: yo soy el que soy. Jesús estaba diciendo: yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Declarando claramente que Él era Dios. Porque nosotros sabemos como cristianos que Jesús no solamente fue 100% humano y al mismo tiempo era 100% Dios. Y aquí es donde los judíos se alocan de esta declaración. Exigió una respuesta y no podían pasar por alto lo que ellos trataron de apedrearlo por blasfemar. Ellos decían que estaba blasfemando porque declaró ser igual a Dios. La cosa es que Jesús era Dios. Mira lo que recuerdan cuando vimos Juan capítulo 1, versículo 1, decía que en el principio era el verbo. Claro, el verbo está en referencia a Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el Evangelio de Juan vemos claramente, tanto en la porción que acabamos de leer, como en el capítulo 1, versículo 1, como en más capítulos en adelante, vamos a estar viendo una y otra vez cómo Jesús declara claramente su divinidad. En esta ocasión, como en varias ocasiones más, intentan matar a Jesús, querían apedrearlo. La cosa es que aún no había llegado su hora, no era el tiempo de Jesús aún, y por lo tanto pudo evadirlos. Entonces, nosotros debemos de entender que Jesús era una persona sin pecado. Cumplió perfectamente la ley de Dios. No había engaño, no había error en él, no
era samaritano, como decían ellos que él era, tratando de insultarlo de una manera muy terrible. No tenía demonio, como dijeron que tenía demonio. No era una persona paranoica, ¿verdad? Que estaba, que estaba loco, que no sabía qué estaba diciendo. Él sabía bien lo que estaba diciendo, porque todo lo que el Padre le dijo que hablara, él lo habló. ¿Cuál fue su misión? Venir a glorificar al Padre, venir a morir, a dar su vida en la cruz del Calvario para toda aquella persona que creyera en Él. Ahí está la clave. Él vino a morir para todo aquel que en Él creyera. Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo entero, a la creación, ¿verdad? De una manera general, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí es donde vienen las palabras claves, para quién murió Cristo en la cruz, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces, mi anhelo y deseo es que creamos a Jesús. Yo sé que hay muchas religiones, yo sé que hay sectas, yo sé que hay personas que creen conceptos distintos a lo que la Biblia enseña, niegan la Trinidad, niegan que Cristo va a regresar, niegan, ¿verdad?, que Jesús fue 100% humano y 100% Dios, niegan, ¿verdad?, la divinidad de Cristo, pero la cosa es, todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, yo lo creo con todo mi corazón, está en la palabra divina de Dios, y toda la palabra de Dios es útil, es buena para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado. Imagínense, esta palabra de Dios, escrito por cerca de 40 autores en diversos años, en distintas culturas, Dios usó a estas personas para revelar su palabra, su voluntad, sus propósitos, y en estos autores de diferentes siglos, de diferentes tiempos, ni un solo error, ni contradicción pudieron concordar con el mensaje central de el plan de Dios de redimir la humanidad por medio de la persona de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, y les invito, si no conoces a Jesucristo, búscalo, lea la palabra. Yo te invito, lea el Evangelio de Juan, yo te invito, lea uno de los Evangelios, lea el libro de Romanos, pero lea la palabra de Dios, ve a Dios, órale a Dios, pídele a Dios que se revele a tu vida. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que Dios me los bendiga.